Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Para los que no me conocen, soy y estoy súper emocionado de tenerlos aquí conmigo hoy. Como pueden ver por el título, hoy vamos a meternos de lleno en un tema que ha estado causando mucho revuelo en el mundo del entretenimiento y específicamente, entre los fans de dos personalidades turcas que conquistan corazones a nivel internacional. Sí, estamos hablando de Kerem Bürsin y Hande Erçel, y de una pregunta que Hande le hizo a Kerem, y cuya reacción de él ha desatado todo tipo de especulaciones y debates. Prepárense porque vamos a desglosar este momento a fondo. Y antes de que nos lancemos de lleno a la historia, quiero recordarles algo súper importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo. Toquen esa campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras actualizaciones. Aquí siempre traemos las noticias más jugosas y los análisis más interesantes del mundo del espectáculo. Así que adelante, denle a ese botón. Ahora sí, vayamos al grano. El título que nos trae aquí hoy es Kerem Bürsin y su reacción a la pregunta de Hande Erçel, entérate de todo. Y es que, como saben, Kerem Bürsin y Hande Erçel, a pesar de que su relación romántica terminó hace un tiempo, siguen siendo dos de los actores más queridos y seguidos de Turquía. Su química en la pantalla en la serie Senkalkam fue algo que cautivó a millones de espectadores alrededor del mundo, y es normal que los fans sigan muy pendientes de sus vidas, tanto profesionales como personales. Lo que ha sucedido recientemente es que en un evento público, o quizás en una entrevista colectiva, Hande Erçel se encontró con Kerem Bürsin y, en un momento de espontaneidad, le hizo una pregunta. La naturaleza exacta de la pregunta no ha sido revelada en su totalidad, o quizás ha sido interpretada de diversas maneras por los medios y los fans, pero lo que sí ha llamado la atención es la reacción de Kerem. Y créanme, ha sido una reacción digna de análisis. Para ponerlos en contexto, imaginemos la escena. Quizás ambos asistieron a la misma premiación, o a la inauguración de algo importante. Los flashes, las cámaras, la atención de la prensa, un ambiente cargado de expectación. De repente Hande, con esa sonrisa tan característica, se acerca a Kerem y le dice algo. Las miradas de todos se centran en ellos. Y ahí está la reacción de Kerem. ¿Fue sorpresa? ¿Incomodidad? ¿Diversión? Quizás un poco de ambas cosas. Los vídeos que circulan en redes sociales muestran a Kerem con una expresión facial particular. Algunos la describen como una mueca de sorpresa, otros como una sonrisa nerviosa, y algunos más apuestan por un gesto de genuina incredulidad. Los medios turcos, siempre ávidos de titulares, han analizado cada centímetro de ese gesto. Lo han puesto en cámara lenta, han ampliado la imagen, han tratado de descifrar las palabras que se cruzaron. Se habla de que la pregunta de Hande podría haber estado relacionada con su trabajo, con algún proyecto futuro, o incluso, y aquí es donde la imaginación vuela, con algo más personal. Por supuesto, en el torbellino de las redes sociales, las interpretaciones se multiplican. Hay quienes aseguran que la pregunta era inofensiva y que la reacción de Kerem es simplemente su forma de ser. Otros, más románticos, ven en ese gesto una señal de que todavía hay algo entre ellos, o al menos, un recuerdo de lo que fue. Es interesante cómo un simple cruce de miradas y una pregunta aparentemente inocua puede generar tanta conversación. Y esto, amigos míos, es precisamente lo que hace que el mundo del espectáculo sea tan fascinante. Los fans somos detectives en potencia, analizando cada detalle, cada palabra, cada gesto. Y en el caso de Kerem y Hande, la conexión que crearon en Senkalkam fue tan fuerte que ha trascendido la pantalla. Sus personajes, Serkan y Eda, se convirtieron en una pareja de ensueño para muchos, y es difícil para los fans separar por completo a los actores de sus roles. Ahora, seamos honestos, ¿qué tipo de pregunta podría haber provocado esa reacción en Kerem? Aquí es donde podemos especular un poco, basándonos en lo que hemos visto y escuchado. Podría ser que Hande le haya preguntado algo sobre un proyecto en el que él está trabajando y que ella considera interesante. O quizás, en un tono más juguetón, le hizo una broma que lo tomó por sorpresa. También existe la posibilidad de que la pregunta haya tocado un punto sensible, algo que Kerem no esperaba que se abordara en ese momento. Analizando el lenguaje corporal, si las imágenes son fiables, se puede percibir una mezcla de sorpresa y quizás un leve sonrojo o una sonrisa que intenta contenerse. A veces, cuando alguien nos pregunta algo inesperado, especialmente si se trata de un tema que nos pone un poco a la defensiva o nos hace pensar, nuestra reacción física puede ser un poco descoordinada.
No es necesariamente una reacción negativa, sino una respuesta instintiva a lo inesperado. Recordemos que Kerem es conocido por ser un actor carismático y a menudo espontáneo. Hande, por su parte, también irradia naturalidad y calidez. El hecho de que se hayan encontrado y que hayan interactuado de forma pública es en sí mismo una noticia para los fans, dado que han mantenido una distancia mediática después de su separación. Los comentarios en redes sociales son un reflejo de esta diversidad de opiniones. Por un lado, están los que defienden a Kerem, diciendo que es su forma de reaccionar ante cualquier pregunta, especialmente si es un poco personal o si lo pillan desprevenido. Luego están los que, con un poco de picardía, sugieren que la pregunta de Hande podría haber sido algo relacionado con sus sentimientos, o quizás un comentario sobre su vida actual. Y no podemos olvidar a los que simplemente disfrutan del drama y de la especulación, alimentando las teorías con cada nueva observación. Para darle un poco más de contexto, imaginemos que la pregunta de Hande fue algo así como: Kerem, ¿cómo te sientes con el éxito del nuevo proyecto de? Si Kerem estuviera un poco cansado, o si tuviera algo más en mente, podría reaccionar con esa ligera sorpresa. ¿O qué tal si Hande le preguntó con una sonrisa pícara: Oye, Kerem, ¿has probado el nuevo café de? A veces las preguntas más simples pueden venir con una carga de subtexto o ser simplemente un pretexto para interactuar. Pero ¿qué pasa si la pregunta fue más directa? Aquí es donde las aguas se dividen. Si Hande le hubiera preguntado algo sobre su vida sentimental actual, por ejemplo, y Kerem todavía no estuviera listo para hablar de ello, su reacción de sorpresa y quizás un intento de evadir la pregunta sería completamente normal. Los actores, a pesar de estar expuestos al público, también tienen derecho a su privacidad. Por otro lado, si la pregunta estaba relacionada con su trabajo, por ejemplo, Kerem, ¿qué opinas del regreso de? Podría generar una reacción de sorpresa si no lo esperaba o si tenía una opinión diferente a la esperada. Lo crucial aquí es entender que la reacción de Kerem, sea cual sea, no necesariamente significa algo dramático. Puede ser simplemente una reacción humana ante una situación social inesperada, especialmente cuando hay cámaras y público. La forma en que los medios y los fans interpretan estas reacciones es lo que a menudo crea la narrativa. Los seguidores de ambos actores, especialmente aquellos que apoyaron su relación, están ansiosos por cualquier señal de que puedan seguir siendo amigos o que tengan una buena relación a pesar de su ruptura. Por eso cualquier interacción entre ellos, por mínima que sea, se magnifica y se convierte en tema de conversación. Y aquí viene la parte interesante de nuestro análisis. La reacción de Kerem Bürsin a la pregunta de Hande Erçel nos dice algo sobre varios aspectos. En primer lugar, nos muestra la constante atención que ambos generan. Sus vidas son de interés público, y cada uno de sus movimientos es escrutado. En segundo lugar, nos recuerda la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo. Las amistades, las exrelaciones, las colaboraciones profesionales, todo se mezcla y genera expectación. Y en tercer lugar, y quizás lo más importante, nos invita a reflexionar sobre cómo interpretamos las acciones de los demás. ¿Le damos el beneficio de la duda? Vamos directo a las conclusiones más dramáticas. Creo que lo más sano es tomar estas situaciones con un poco de humor y perspectiva. Kerem y Hande son dos profesionales talentosos que han compartido un proyecto importante y, por lo que sabemos, mantienen una relación cordial. Su encuentro y esta pregunta son simplemente una muestra de la dinámica social que rodea a las celebridades. Para resumir, lo que ha ocurrido es un encuentro entre Kerem Bürsin y Hande Erçel en un evento público, donde Hande le hizo una pregunta a Kerem, cuya reacción ha sido interpretada de diversas maneras por los medios y los fans, generando especulaciones sobre la naturaleza de la pregunta y el estado actual de su relación. Las imágenes y los vídeos que circulan muestran a Kerem con una expresión de sorpresa que ha alimentado el debate. Y así llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que les haya resultado intrigante y entretenido. Como siempre, agradezco enormemente que hayan dedicado su tiempo a ver este contenido. Su apoyo significa el mundo para mí. Ahora, quiero escuchar de ustedes. ¿Qué opinan sobre la reacción de Kerem Bürsin? ¿Creen que la pregunta de Hande fue inocente o algo más? ¿Qué teorías tienen sobre este encuentro? Déjenme saber todos sus pensamientos en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, eso me ayuda muchísimo.
Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que y sean fans de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que no se pierdan nada. Ser parte de esta comunidad es lo mejor. Muchísimas gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta la próxima. Adiós.